La historia nos ha enseñado que los cultos muestran susceptibilidad a convertirse en grupos realmente aterradores. Y la historia protagonizada por Roch Derriot no es la excepción. De vez en cuando estas organizaciones vienen a constatar que los seres humanos son capaces de realizar actos abominables en nombre de sus creencias. Y cuando aparece un líder lleno de carisma, que va recogiendo fieles dispuestos a todo para demostrar su gran devoción, se genera la fórmula perfecta para la tragedia. Al final, una y otra vez, los que conocemos estos hechos desde fuera, siempre terminamos preguntándonos, ¿cómo pudieron llegar a tanto? Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. La historia que conocerás a continuación inicia en Canadá. Figura como uno de los cultos más perturbadores de todos los tiempos. Dado que este capítulo contiene fragmentos de naturaleza perturbadora, recomendamos total discreción a todos aquellos que lo escuchan. La misión de Roch Derriot era muy simple: escapar junto con todos sus seguidores de un apocalipsis que sucedería en cualquier instante. A muy temprana edad, Derriot dejó sus estudios y mostró fascinación por las enseñanzas bíblicas. Bajo un supuesto llamado divino, imploró a sus padres que le permitieran cumplir la misión sagrada de Dios. Le había encomendado, por extraño que esto pareciera. Los padres creyeron a su hijo y con tan solo 12 años, Roch Derriot dedicó su tiempo exclusivamente a estudiar el Antiguo Testamento. 6 años después, Derriot terminaba de escribir una obra repleta de ideas polémicas sobre lo que Dios anhelaba para la raza humana. Se había convencido de que cualquier momento se desataría una guerra entre el bien y el mal, y producto de este conflicto sucedería el inicio del fin de los tiempos. El apocalipsis bíblico que destruiría la tierra y de que solo saldrían bien librados los elegidos. Cuando cumplió 20 años se unió a los adventistas del séptimo día y empezó a seguir su doctrina de forma muy estricta. Prohibido consumir cualquier tipo de droga, incluso tabaco y alcohol, así como alimentos procesados. Pasaba sus días haciendo oración para que el momento de enfrentar la adversidad llegara pronto. Derriot estaba ansioso por poner a prueba el llamado divino. La personalidad de Roch Derriot era profundamente carismática y persuasiva. Figuraba como un excelente orador que seducía a quien lo escuchaba con su particular forma de hacerse oír. Era un sujeto que realmente entendía la forma de comunicarse con los demás. Sus discursos parecían elaborados por un lunático, pero cuando los pronunciaba Derriot, adquirían lógica y parecían verdades absolutas. Las personas solían congregarse para escucharlo y no faltaba aquel dispuesto a creer en todo lo que él decía. Las profecías que elaboró sobre el supuesto fin de los tiempos estaban repletas de detalles. Siempre abogaba la escenificación y toda clase de recursos dramáticos para divulgar cómo sería este apocalipsis. Sus discursos podrían ser delirantes, pero al mismo tiempo resultaban seductores e impresionantes. Hablaba de tempestades de fuego, de campos de exterminio, de muertes incontables y ejércitos comandados por el anticristo.
Las personas lo escuchaban con atención y muchos se engañaban con estas profecías aterradoras. Mientras daba un seminario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convenció a un grupo de individuos de abordar su templo para constituir una nueva religión basada en sus excéntricas creencias. Theriot rompió su relación con los adventistas, que para entonces ya dudaban de la cordura de este hombre, sobre todo porque en ciertas ocasiones irrumpió en medio del culto y acusó al ministro de ser una personificación de Satanás. Por si fuera poco, lo amenazó con dejar caer el poder de Dios que emanaba de sus manos. El acto resultó tan convincente que el pastor fue víctima de un ataque epiléptico, situación que varios fieles entendieron como una manifestación del demonio. Los adventistas se pusieron furiosos y por considerarlo un hombre inestable, lo expulsaron de la religión. Pero Roch Theriot no se mostró afectado en lo absoluto. Y ahí, el grupo conocido como Niños del Hormiguero nació a partir de este primer grupo de fieles adventistas que siguieron a Theriot y les otorgó el nombre como un símbolo de la característica fundamental de la comunidad que planeaba construir. Los Niños del Hormiguero se convirtieron en obreros incansables, con el único objetivo de crear su propio ambiente para lograr que preservaran frente a las adversidades, de forma que les permitiera sobrevivir el apocalipsis que se acercaba. Cuando integró a la comunidad, Theriot empezó a hacerse llamar Moisés, nombre que parecía ad hoc a la imagen que pretendía personificar, al igual que el profeta bíblico Roch, que se dejó crecer el pelo y la barba, vestía toga y sandalias y solía a todos lados con un báculo pastoral. La imagen de aquel hombre se convirtió en la de una autoridad casi divina, sobre todo por sus hirientes ojos de un azul vibrante y casi 2 metros de altura, sin mencionar su potente voz. Para cualquier efecto, era la vívida reencarnación de Moisés. La utópica religión de Theriot se vio consolidada en el año de 1977 en la provincia de Quebec, Canadá. En la concepción inicial, los principios rectores de la secta eran que los niños estarían libres de pecado y gozarían de igualdad y unidad. Sin embargo, estos nobles objetivos fueron socavados desde el principio. Se orientaba a los fieles para que abandonaran todo aquello con las relaciones con su vida anterior. No solo renunciaban a los bienes materiales y a su modo de vida, también debían romper lazos con familia, amigos y conocidos. Se consideraban renacidos gracias a un extraño ritual de bautismo que encabezaba el propio Moisés y consistía en practicar cortes en diferentes partes del cuerpo de los iniciados para que el profeta bebiera su sangre. El renacido espíritu también implicaba que recibieran un nuevo nombre elegido por Theriot. Tenían estrictamente prohibido regresar a su vida anterior y solamente la muerte los liberaba de esta elección. La atmósfera que se respiraba en la secta era de paranoia total. Todo desde el primer día, cuando se le advirtió que jamás debería usar o atender por el nombre al que habían renunciado tras el bautismo, o de lo contrario, serían merecedores de un castigo ejemplar. Se les proporcionaba una vestimenta bastante simple de nylon, parecida a una bata que debían cuidar con mucho esmero, conservándola limpia e inmaculada para los rituales del día. Un castigo esperaba a los que ensuciaban esta prenda. También recibían un traje para trabajar y sandalias que debían usar siempre que ingresaban al campo. Las mujeres tenían prohibido cortarse el pelo
mientras que los hombres debían dejarse crecer la barba como su líder. Tampoco se bañaban, no podían hablar sin permiso, estaba prohibido reír y comer fuera de los horarios establecidos. Los fieles tampoco podían ausentarse de las reuniones y los cultos de Moisés. El régimen que se impuso a esta comunidad fue, por decirlo menos, muy extremo. Los niños del hormiguero se encargaban de las siembras y la cosecha, subsistían de la tierra y vendían casi todos sus productos en granjas adquiridas por Teriut. Gracias a los donativos de los patrocinaba la secta, no se les permitía disfrutar del fruto de su trabajo, pues toda la producción era propiedad del colectivo y quien tenía la última palabra sobre el destino de estas verduras y legumbres era Moisés. Lo mismo sucedía con la leche que ordenaban o el pan que horneaban. Los alimentos se racionaban en porciones mínimas y los castigos solían disminuir todavía más la parte que correspondía a cada individuo. Araban y trabajaban en el campo sin descanso, de sol a sol y a veces incluso por las noches. Pues según el profeta, la pereza era el primer indicio del pecado. No era raro que los fieles se desplomaran desmayados debido al exhausto trabajo físico. Seguramente te estarás preguntando por qué las personas simplemente no se iban del lugar, y esto es fácil de responder. Además del lavado de cerebro, el régimen impuesto por Teriut y sus seguidores creaba una dependencia total de la comunidad. A los miembros de la secta se les condicionó para creer que no quedaba nada más allá del hormiguero y que el mundo exterior sería todavía peor que la realidad que experimentaban en ese momento. Por si fuera poco, el grupo estaba completamente dominado por la paranoia. Abundaban los espías e informantes. Aquellos que delataban a los transgresores ganaban ciertos beneficios, cosas tan simples como una ración extra de comida o una palabra simpática de Moisés, y aceptaban los castigos con total resignación, creyendo que el tormento los haría más fuertes y puros. Como resultado, se instauró un ciclo vicioso en el que cada miembro estaba totalmente condicionado a una dinámica que aplastaba la voluntad propia y eliminaba cualquier sentido de individualismo en nombre de la comunidad. Sin lugar a duda, Roch Teriut logró construir un hormiguero con seres humanos. La inteligencia de Teriut le permitía embaucar nuevos seguidores, mostrándoles unas imágenes de la secta totalmente diferente a la realidad. Elegía cuidadosamente a los miembros que lo acompañaban al mundo del pecado y los instruía para que nunca revelaran las condiciones que prevalecían al interior del grupo. El hormiguero estaba delimitado por cercas y nadie tenía permitido de ingresar o salir sin autoridad expresa del profeta. En el mundo exterior se presentaban como un líder gentil y afable, un iluminado que seguía atrayendo incautos. Un día Moisés convocó a toda la congregación para informar que había experimentado una nueva visión sobre el fin de los tiempos, una premonición en la que el fin estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero eso, los fieles debían intensificar la jornada laboral para que todos quedaran en tiempo y forma. Esto se tradujo en una mayor cantidad de trabajo, acciones un poco más pequeñas y castigos más y más severos. Si cualquier seguidor se atrevía a expresar durante una tarea, recibiría una cachetada frente a todo el mundo. Si mostraba signos de fatiga, lo arrastraban en una cabaña donde se le encerraba.
Hablar o rebelarse contra el profeta significaba un castigo todavía más severo, como quedar atado y colgado del techo, que te arrancarán los cabellos a tirones o te arrojarán a la fosa séptica comunitaria. Sin embargo, los castigos más brutales estaban reservados para aquellos que intentaban escapar o dejar la secta. Con mazos que colgaban de sus cinturones, los seguidores más fieles y fanáticos de Moisés reprendían a los que pensaban abandonar la comunidad. De acuerdo con testimonios de las personas que vivieron en el hormiguero, manos y pies de más de un miembro de la secta resultaron aplastados por pesados mazos que le rompían los huesos, dejando horribles heridas. Había una tortura específicamente reservada para aquellos esclavos rebeldes que intentaran escapar. Consistía en atar al pobre desgraciado y poner entre sus pantorrillas un tocón de madera que hacía las veces de separador. A continuación, un verdugo armado con un mazo proporcionaba un potente golpe que terminaba partiendo el hueso del pie, de la forma que caminar se hacía un acto casi imposible durante meses. Una vez que la persona era inmovilizada, pasaba por un nuevo lavado de cerebro para que se adecuara a la rutina del hormiguero. Después que los miembros de la secta consiguieran huir, Teriud tomó la decisión de mudar su culto a una nueva ubicación. Justificó este cambio mediante una nueva profecía. El mundo llegaría a su fin en 1979, según Moisés. Quebec quedaría cubierto por un fuego y azufre, y se encontraba demasiado cerca al sitio de la construcción. Necesitaban trasladar la comunidad entera al interior de Canadá, en una zona conocida como Bourne River, todavía más remota en Ontario. En 1979 llegó a su fin, pero el apocalipsis jamás se sucedió. Roch Teriud explicó a sus seguidores que esto se debía a que las personas habían hablado con Dios para que dieran una segunda oportunidad a los pecadores. Inculcó en la mente de los seguidores la idea de que si el hormiguero resultaba exitoso, tal vez, y solo tal vez, el mundo recibiría el perdón divino. Pero esta época, la comunidad ya estaba bien establecida en Ontario, abastecida por otra granja que empezó a generar utilidades. Teriud tenía recursos de sobra para mantener la autosuficiencia del hormiguero. De forma gradual, Moisés fue modificando la doctrina del santuario sagrado. Empezó a otorgar ciertos beneficios a los seguidores más fieles y a contraer matrimonio con las mujeres de la comunidad que eran de su agrado. Ya no solo se consideraba un profeta iluminado por Dios, empezó a presentarse como su hijo. En sus propias palabras, no había nada más justo y correcto que él, como hijo de Dios, dejará heredados que se convertirían en la semilla del linaje sagrado tras el apocalipsis. A partir de entonces, Moisés disfrutó los placeres de un verdadero harem, muchas de las cuales ya estaban casadas con otros miembros de la secta, a los que no importó prestar a su esposa en nombre de la misión sagrada. Roch Teriud habría procreado en total de 26 hijos con las mujeres de la comunidad. Lo peor es que este sujeto también abusó sexualmente de los menores debajo de su dominio. Sin distinción de género, las atrocidades de Teriud llegaron a tal grado que se casaba con estos pequeños y obligaba a la congregación a ser testigo de las relaciones íntimas. Si alguien lo interrumpía o protestaba, la persona era retirada y castigada. Aquellos seguidores más cercanos y fieles
empezaron a recibir beneficios parecidos a los de su profeta. Les permitía que se casara varias veces, así como tomar las esposas e hijos de los que revelaban. Cuando la previsión del Apocalipsis falló, algunos seguidores empezaron a cuestionar las ideas del profeta. Al descubrir esta conspiración en su contra, reaccionó de forma brutal. Los miembros de la secta involucrados fueron reducidos y atados. A continuación los trasladaron a una cabaña diseñada especialmente para imponer los castigos. Adentro, Moisés se convertía en un cirujano. Los rebeldes eran completamente inmovilizados y sin anestesia de por medio. Eran víctimas de operaciones realizadas por el propio Teriud. Sobrevivientes y testigos aseguran que durante estas expiaciones, Roch Teriud se valió de una amplia gama de herramientas en las que incluía serruchos, alicates, cuchillos e incluso sopletes. El hombre se cernaba de 2 orejas, removía piezas dentales o cortaba brazos y piernas sin ningún tipo de remordimiento. El castigo era decisión de su propio líder, quien ponderaba la gravedad de la transgresión hecha por cada individuo. Si alguien intentaba escapar, podía cortarle el pie con un serrucho. Aquellos que robaban comida les cercenaba una mano. Los que hablaban demasiado pasaban por una extracción de lengua con un alicate al rojo vivo, y los que comían de más eran castigados con un embudo en la boca a través del cual vertían excremento. La locura y el grado de perversidad en el hormiguero no hacía más que aumentar, y se dice que Teriud ordenó a sus discípulos atar a los niños a los troncos de los árboles, untarlos con miel y dejarlos a merced de los insectos. Los individuos eran puestos a prueba hasta los límites de la locura. Obligaban a demostrar su devoción por el profeta, dislocándose el hombro con una escopeta o picándose un ojo con un clavo. Muchos fueron obligados a sentarse sobre el hierro al rojo vivo. Un invierno Moisés castigó a un adolescente por ser incapaz de procrear. Su castigo fue que fuera lanzada repetidamente a lo largo de un congelado lago. Ningún acto era lo suficientemente cruel cuando de castigo se trataba. Sin embargo, lo peor acontecía cuando una de las concubinas de Teriud se rehusó a intimar con él, quejándose de un dolor en el estómago. El profeta obligó a la mujer a desvestirse, la puso sobre el altar y golpeó su estómago en repetidas ocasiones. A continuación le practicó un enema introduciéndole un tubo de hierro por el recto, a través del cual vertió aceite de oliva. El demente le cortó el estómago, removió las partes enteras de los intestinos con sus propias manos y ordenó a un asistente que la suturara. Evidentemente la pobre mujer terminó muriendo al siguiente día, pero Moisés consoló a la secta afirmándole que la traería de vuelta con sus poderes de resurrección. La resurrección consistía en perforar agujeros en el cráneo de esta mujer con una broca y obligar a los hombres de la comunidad a expulsar secreciones corporales por estas cavidades. La mujer obviamente no revivió. El culto se cobró a otras víctimas como aquellas que murieron a causa de los castigos inhumanos impuestos por los miembros de la secta. Varios niños murieron en operaciones desastrosas o a causa de las pésimas condiciones de vida. Los cadáveres eran sepultados en un cementerio improvisado, sin que nadie del exterior sospechara. En el año de 1988,
Gabrielle Belle intentó huir del hormiguero. La habían castigado severamente por mala conducta. Le retiraron 8 dientes con alicates, le quemaron los genitales y quebraron una aguja hipodérmica en su columna. Milagrosamente, aprovechando un descuido, logró huir de la comunidad. Una vez en libertad, contó la historia de lo que sucedía en el interior de la secta a varios de sus amigos que lo recibieron, pero la mayoría no creyó en sus palabras. Todo aquello resultaba demasiado aterrador y surrealista como para ser verdad. Además, la mujer parecía muy confundida. Al final, la Belle terminó regresando a la secta y Moisés la recibió con los brazos abiertos. Sin embargo, dado que había cometido una falta grave, el profeta la castigó de forma ejemplar, arrancándole un dedo y cercenándolo un brazo derecho con su serrucho. Algunos amigos de Gabrielle que habían escuchado su historia empezaron a mostrarse intrigados por la variedad de historias, así que decidieron informar a la policía lo que ella les había comunicado. Gracias a esto, los familiares obtuvieron una orden para que Gabrielle fuera liberada de la comunidad y presentada por un examen médico con el objetivo de averiguar si fue víctima de alguna agresión. Cuando finalmente la dejaron salir del hormiguero, sus amigos quedaron impresionados. Además de las heridas que había sufrido, una parte de sus senos había sido amputada y tenía una gran herida en la cabeza, producto de un golpe con un machete, cuyo objetivo era decapitarla. En 1989, las autoridades invadieron por sorpresa la comunidad de los niños del hormiguero, convirtiendo a los seguidores restantes en prisioneros. Se temía que intentaran un suicidio masivo si eran advertidos con antelación. La gran faja fue inspeccionada y descubrieron las condiciones inhumanas en que vivían los fieles, muchos de los cuales creían que el mundo había sido destruido, tal y como había predicho Roch Thériault. La mayoría todavía profesaba las enseñanzas del profeta, afirmando que no habían sido coaccionados o forzados de ninguna manera. Roch Thériault fue atrapado y condenado por sus múltiples crímenes. El juicio terminó llamándole la atención a la opinión pública, sobre todo por la forma en que Thériault se comportaba frente a la corte, asegurando que era superior a todos los que juzgaban. Una sentencia unánime lo condenó a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y en el año del 2011, un prisionero se dirigió tranquilamente al falso profeta y le cortó la garganta con una navaja improvisada. Cuando se enteró, el carcelero dijo: «La basura está tirada en el patio. Aquí está la navaja. Yo lo maté porque no merecía vivir». Roch Moisés Thériault tenía 63 años cuando fue asesinado, y su muerte fue muy distinta a la que había imaginado, como un profeta recibiendo en el paraíso por su propio Dios. Lo más asqueroso es que algunos de los seguidores de Roch Thériault, quienes no fueron inculpados por los crímenes, se presentaron en el funeral. Incluso 3 exmiembros de la secta intentaron suicidarse, conmovidos por la muerte de su líder. Otros, aún en prisión, siguen a la espera de que el profeta Moisés los llame al paraíso, donde seguirán mostrando su devoción. Resulta difícil asimilar lo que sucedió en la comunidad de los niños hormiga, y todavía más comprendo lo que motivó a esas personas que terminaron rindiéndose ante un monstruo como Roch Thériault. Se trataba de personas comunes, individuos desesperados que antes de la promesa
de recibir una recompensa espiritual en el otro mundo, donde el dolor y el sufrimiento supuestamente no existen, aceptaron pasar por toda clase de torturas y privaciones. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /El Fenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.